por tu grandeza. Te pido en este momento, mi Señor, que vayas preparando cada mente y cada corazón para que reciban tu palabra con gozo, con alegría, mi Señor, y con bendición. Te voy a pedir en este momento, bendice a la persona que está a tu lado. Pon la mano en el hombro y comienza a bendecirle. Comienza a decirle: Padre, yo bendigo a la persona que está a mi lado en este momento. Yo comparto la bendición, la unción, lo que tú me has dado, Padre, con esta persona que está a mi lado. Te pido en el nombre de Jesús que lo bendigas en gran manera, que le dé las bendiciones de sus corazones, Padre, y que pueda preparar su corazón para recibir lo que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor amado. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Saluda a tres personas, bienvenido a la familia. Saluda a tres personas, bienvenido. Puedes tomar tu asiento ahora. Una de las cosas que hoy en día no nos damos cuenta, y es que Dios tiene muchas bendiciones para nosotros. El problema es que muchas veces no sabemos accesar las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces desconocemos qué tenemos que hacer o cómo debo de hacer las cosas para recibir las bendiciones que vienen de parte de Dios. Y muchas veces tenemos que soltar cosas de nuestras vidas para poder obtener todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. A mí me llamó la atención porque yo estaba viendo en una ocasión, antiguamente estaba viendo cómo las personas, los indígenas, agarraban los monos. Yo no sé si ustedes han visto un documental de cómo los indígenas, por costumbre, antiguamente agarraban los monos. A mí me llamó la atención porque ellos agarraban un coco, lo pelaban, le removían todo lo que estaba dentro, y dentro del coco ellos ponían o una banana o una fruta, y cuando el mono entraba o llegaba donde estaba ese coco, metía la mano y hacía un puño. Y al hacer el puño, él no podía sacar la mano del coco, y cuando venían las personas a agarrarlo, ellos no podían subir al árbol. ¿Por qué? Porque en este caso no lo podían hacer con una mano, necesitaban las dos manos para salir huyendo. Y como ellos salían agarrados, imagínate, con esa fruta que estaba dentro y no lo querían soltar, es cuando venían los indígenas y agarraban al monito. Porque ustedes saben que los monos son sumamente rápidos, son veloces en su naturaleza. Usted trata de agarrar un mono, se tira por acá y cuando usted mira, se le perdió. Pero en este caso, no. ¿Por qué? Porque no soltaba lo que ellos querían. Una de las cosas que nos pasa a nosotros, muchas veces nosotros tenemos que soltar. Hay cosas que a Dios no le agrada, que Dios te quiere llevar a lugares altos, pero no te puede llevar a lugares altos. ¿Por qué? Porque estás enfocado en las cosas de abajo y estás agarrando las cosas que están abajo y no te estás dando cuenta que Dios te quiere llevar a un nivel superior a lo que estás viviendo o lo que estás pasando. Pero lo primero que tienes que hacer es simplemente soltar lo que no le agrada a Dios para que Dios te pueda llevar al propósito que Dios tiene preparado para ti. Dile al que está a tu lado: suelta. Porque no lo queremos soltar. ¿Qué te está aguantando? ¿Qué te está deteniendo para llegar a tu destino, a tu naturaleza? Hoy te quiero hablar un poco sobre ir al otro lado. Y tenemos que soltar cosas para poder llegar al propósito de Dios. Porque muchas veces pensamos: Dios me quiere llevar a otro nivel. Gloria a Dios, eso está bueno. ¿Qué otro nivel? Es simplemente, bueno, hoy tengo un BMW pie, o tengo un Dodge, como dicen por ahí. Ahora Dios te quiere llevar a un Mercedes. Pero Dios no quiere eso para tu vida. Dios te quiere llevar a otra dimensión. ¿Qué es la diferencia en que Dios te lleve a otro nivel a que Dios te lleve a otra dimensión? Por ejemplo, hoy andas en un carro. Otra dimensión es que Dios quiere ahora que tú, imagínate, no andes en carro, sino que andes en un helicóptero. Esa es otra dimensión. Ver las cosas completamente de otra manera. Y para poder llegar a esa otra dimensión, tenemos que soltar ciertas cosas y tenemos que entender cómo Dios va a tratar con nosotros y qué es lo que Dios quiere hacer y cómo Dios nos va a llevar al próximo nivel o a la próxima dimensión o al otro lado. Miren lo que nos dice la palabra, y vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 4, verso 35. Aleluya. Dice la palabra:
Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué les dijo? Pasemos al otro lado. ¿Qué le dijo? Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Una de las cosas que miramos, y es que nosotros mismos, imagínate, estamos pasando diferentes tormentas en este momento. Como estaba diciendo la pastora, imagínate, hay muchas personas que no están aquí porque en este momento están enfermos. Miramos que este COVID ha cambiado. ¿Por qué? Porque el variante sigue cambiando y se sigue mutuando y sigue cambiando su estructura. Miramos hoy en día que hay muchas tormentas que estamos viviendo, pasando. Puede ser en tu economía, puede ser con tu familia, puede ser con tus hijos, puede ser emocionalmente. Hay muchas tormentas. A ver, levántame la mano a las personas que están pasando pruebas. Todos estamos pasando pruebas. El que no está pasando algo es porque no sé en qué dimensión está, amén. Pero todos estamos pasando algo. Y constantemente miramos las diferentes tormentas que vienen a nuestra vida. Por ejemplo, imagínate, hoy vas a una tienda y hay productos que no hay. Hoy en día tú miras cómo la gasolina va subiendo y se va incrementando. Mira la renta, la tormenta de la renta para las personas que están rentando, que están en incertidumbre. ¿Qué voy a hacer el próximo año? Los próximos años me van a subir más la renta. En otras palabras, hay muchas tormentas que siempre estamos viviendo y estamos pasando en nuestras vidas. Y no entendemos o no comprendemos en realidad por qué vienen estas cosas. Porque una de las cosas que a mí me llama la atención, que los discípulos estaban en una tormenta, pero estaban en la voluntad de Dios. ¿Por qué sabemos que estaban en la voluntad de Dios? Porque el mismo Señor Jesucristo le dijo, vengan, montémonos a la barca y vámonos al otro lado. Y yo no sé si a ti te ha pasado que entre más buscas de Dios, más problemas vienen a tu vida. ¿A cuánto le pasan eso? ¿Cuánto les pasa que cuando van a ayunar más es cuando se levantan con más hambre que nunca? Vas a leer la Biblia y tú dices, ahora sí voy a leer la Biblia, y ahí es cuando miras que te da más sueño, comienzas a ver las letras que se te comienzan a mover. Por solo a mí me pasa. Quieres orar y ahí es cuando todo el mundo te está llamando que necesitan hablar contigo. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando le estamos sirviendo a Dios es cuando más problemas vienen en nuestra vida y no entendemos por qué. Y decimos, Señor, ¿por qué? Si yo estoy haciendo tu voluntad, yo te estoy sirviendo. Porque imagínate, el mismo Señor Jesucristo le dijo, móntese conmigo, vamos al otro lado. En otras palabras, el mismo Señor Jesucristo lo estaba embarcando a ellos. Y el mismo Señor Jesucristo sabía que había una tormenta y Él mismo lo estaba dirigiendo para las tormentas. Y muchas ocasiones no sabemos por qué vienen estas tormentas en nuestra vida. Solo porque estamos en la voluntad de Dios no significa que no vas a pasar tormentas. No significa que no vas a pasar pruebas. No significa que no vas a pasar dificultades. No significa que de hoy en día las cosas no van a salirte de lo mejor. Yo me acuerdo que en una ocasión había una persona que llegó a la iglesia y me dijo, pastor, yo necesito que me bautice. Coja las clases. No, yo necesito que me bautice ya. Le digo, no, tiene que coger las clases para saber lo que está haciendo. No, pero es que yo necesito ya. Y el Señor insistía, le digo, ¿pero por qué? ¿Se está muriendo? No, me dice. ¿Qué está pasando? ¿Va a salir deportado? ¿Qué va a pasar? Le digo, ¿se tiene que salir huyendo? ¿Qué está sucediendo? Le digo. Y me dice, no, porque el día que yo me bautice, yo sé que todos mis problemas se van a acabar. Yo le dije, ¿quién le dijo esa mentira? El día que se bautice es cuando más pruebas van a venir. Porque dice la palabra, imagínate, que en el momento que el Señor Jesucristo fue bautizado, inmediatamente fue llevado al desierto para ser tentado en todo. Porque cuando tú le sirves a Dios es cuando más el diablo va a venir en contra de ti. Especialmente cuando estás haciendo la voluntad de Dios. Es cuando más pruebas te van a venir, más tormentas. Pero algo muy lindo, y esto es lo más hermoso, que en medio de esa tormenta estaba el Señor Jesucristo con ellos. Él no los abandonó, Él no les dijo vayan solos, sino que Él estaba con ellos. Pregúntale al que está a tu lado, ¿estás preparado para las tormentas de este nuevo año?
Porque yo creo que tú quieres que te predique, no va a haber tormenta, no vas a pasar prueba, no va a haber tribulación, hoy todo va a ser color de rosa, todo va a ser muy lindo, pero no, tienen que haber tormentas en nuestra vida. ¿Por qué? Y eso lo vamos a ver. Verso 38. Y él estaba en la popa durmiendo. ¿Dónde estaba el Señor? En la popa. ¿Y qué estaba haciendo? Durmiendo. Durmiendo. Como dice, qué dormilón el Señor. Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Una de las cosas que en ese momento, imagínate, ellos están viviendo diversas tormentas. La primera tormenta que ellos están viviendo es que ellos miran la incertidumbre del barco, cómo las olas le pegan, cómo la lluvia le cae, cómo, imagínate, con tantas personas dentro de una barquita, están pasando un momento difícil exteriormente. Pero también están las tormentas emocionales. ¿Cuáles son las tormentas esas emocionales? Y es las tormentas internas, la tormenta de la incertidumbre. ¿Qué va a pasar conmigo en medio de esta prueba? ¿Qué va a pasar con mi familia en medio de esta situación? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con esta enfermedad, con mi salud? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué voy a vivir? Entonces no era solamente una tormenta exterior, sino que era una tormenta interior, emocionalmente. ¿Por qué? Porque imagínate, las tormentas que vienen a tu vida te ponen una incertidumbre, te ponen una situación que tú no sabes qué va a suceder, qué va a pasar dentro de ti. Y especialmente ellos estaban pasando una tormenta espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque les dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Imagínate, tú le estás sirviendo a Dios y tú dices: Señor, pero ¿por qué me pasan estas cosas? ¿A cuántos han dicho eso? No solamente yo. Amén. Señor, pero espérate, ¿cómo es posible si estoy enfocándome y estoy tratando de ir a recoger unas almas para llevarlas para la iglesia y hay un trafical? O se me punchó la goma, o no tengo para la gasolina. ¿Cómo es posible? Yo quiero ayudar a los pastores y ir a evangelizar, pero ahora me están haciendo trabajar más que nunca. Pero Señor, ¿y qué pasa? En ese momento comenzamos a dudar de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Comenzamos a dudar del lugar donde Dios nos plantó. Comenzamos a dudar de las promesas de Dios. Comenzamos a dudar de las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y comenzamos a dudar, tristemente, aunque usted diga: no, yo siempre confío en Dios. Dudamos de Dios. Y decimos: ¿en qué? ¿Cuándo? Señor. Y decimos: no, cuando Dios quiera, Dios sabe del momento correcto. Pero en ese momento estás pasando esa tormenta espiritual y tú no entiendes o no sabes lo que está sucediendo, lo que está pasando, o lo que Dios quiere hacer, o lo que Dios está haciendo. Tú no entiendes el proceso. Y ellos le decían: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿Cómo puede estar pasando esto? Y tú te preguntas: si yo estoy con Cristo. Yo no sé si tú te has preguntado esto. ¿Cómo yo puedo pasar este problema si yo le estoy sirviendo a Dios? ¿Cómo puede pasar esto en mi familia si yo le estoy sirviendo a Dios? ¿Cómo puede estar pasando esto en mi economía si yo le estoy sirviendo a Dios? No sé si te has puesto a pensar eso. Porque estamos pasando diversas tormentas. Cada uno de nosotros tiene su propia tormenta. Cada uno de nosotros, y es interesante porque tú miras la tormenta de la otra persona y tú dices: eso no es nada comparado a lo que estoy viviendo. Eso no es nada lo que te está pasando a ti comparado a lo que me está pasando a mí. Pero lo que tenemos que entender es que cada tormenta es individual. Verso 38 dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Cristo estaba durmiendo en el cabezal. El Señor Jesucristo, cuando le dijo: metámonos en la barca, y le dijo: vamos a cruzar al otro lado, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Se llevó su almohadita y dijo: déjame ir a dormir, déjame descansar. Mas ellos estaban en medio de la tormenta, no entendiendo lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo, no entendiendo las circunstancias, las situaciones, lo que estaban pasando. Porque muchas veces parece que Dios está durmiendo en nuestras oraciones. No sé si a ti te ha pasado, que tú dices: Señor, ¿dónde estás?
Señor, te estoy orando. Señor, te estoy pidiendo. Señor, ¿por qué no me contesta? Señor, ¿por qué no me habla? Señor, ¿por qué no me da una señal? Pero Señor, te estoy pidiendo que uses a cualquier persona para que me hable y tú estás durmiendo. Muchas veces tenemos que hacer lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando se metió en esa barca, se llevó su almohadita para ir a dormir. ¿Tú sabes por qué? Porque no importa lo que nosotros queremos hacer como en el barco, al final del día Dios tiene el control de todo. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que estás pasando, no importa cómo tú trates de resolver, no importa lo que tú trates de hacer, al final del día Dios está en control de todo. Ellos le preguntaron, imagínate, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No miras nuestro miedo? ¿No miras nuestra incertidumbre? ¿No miras con lo que estamos batallando? ¿No miras el problema? ¿No miras, Señor, que yo te quiero servir y mi pareja no te quiere servir porque ella no lo convierte o la convierte ya? ¿No miras que yo te quiero dar el 100% y mis hijos no quieren nada con Dios? Y ellos le dijeron, ¿no te preocupas por nosotros? Verso 39 dice, y levantándose reprendió el viento y le dijo al mar, calla e enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En otras palabras, imagínate, el Señor, ellos van y despiertan al maestro que está durmiendo y le dicen, levántate, Señor. Y cuando despiertan al maestro, el maestro los mira a ellos y le dicen, oye, ¿por qué tienen miedo? Y uno dice, espérate, pero es lógica, estamos en medio de una tormenta. El barco, imagínate, el agua le está cayendo adentro. Nosotros estamos tratando de sacar el agua. Estamos recibiendo agua de arriba, agua de los lados, por todas partes. Y tú me estás preguntando, Señor, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué estoy mojado? Es ilógico, ¿cierto o no? Te voy a decir esto, las cosas de Dios muchas veces no tienen lógica. Lo único que tenemos que entender, que tenemos que obedecerle, punto y se acabó. Pero cuando Él nos dice algo, lo tenemos que hacer, punto y se acabó. Porque muchas veces, imagínate, no entendemos, no comprendemos lo que está sucediendo, por qué razón, motivo. Y en este caso, imagínate, el Señor Jesucristo le dice, pero espérate, ¿por qué están amedrentados? Cualquiera dice, espérate, Señor, pero tú sabes lo que yo estoy viviendo, tú entiendes lo que yo estoy pasando, tú sabes los conflictos que estoy pasando, tú sabes las incertidumbres que estoy viviendo, ¿por qué me estás preguntando? Si tú lo sabes todo. Y después le dice algo tan interesante, le dice, ¿cómo no tenéis fe? Y dice la palabra, que en medio de esa tormenta, Él dijo, calla, enmudece. En ese momento, en el griego, esa palabra calla, enmudece, es la palabra paz. Enmudece. En el griego, Él dice paz, enmudece en ese momento. Es interesante, porque, en otras palabras, en esa tormenta había una paz. Y el único que tenía esa paz era Cristo. Entonces la paz estaba activa, pero ellos estaban tan enfocados en sus tormentas exteriores, interiores y espirituales, que no estaban viendo la paz de Cristo. No sé si me estás escuchando. Porque muchas veces cuando miramos la tormenta y miramos todo lo que está pasando, le estamos pidiendo a Dios, Dios no te contesta porque Dios está en paz. ¿Tú sabes por qué Dios está en paz? Porque Dios sabe que todo funciona para el bien del creyente. Todo te va a ir bien. Dios está en control de todo. Si se lo van a hacer lo bien que es para Dios. La paz estaba ahí, pero ellos no la estaban viendo. A mí me llama la atención, hay personas que dicen, ¿dónde están mis anteojos? Y lo andan buscando y lo tienen en su cabeza. Y buscan en el piso, buscan por acá, buscan por todas partes. ¿Y a dónde están? No los encuentro. Hasta que dice, ¿y a dónde están? Ay, Dios mío, sé que los tengo. Porque muchas veces estamos enfocados en tantas cosas y no nos damos cuenta que lo que necesitamos en realidad ya lo tenemos. Ya está con nosotros la paz de Cristo. Jesucristo dijo, la paz os doy, la paz os dejo. No como el mundo la da, yo os dejo. Porque imagínate, Él es el único que puede sacar
sacar paz en medio de una tormenta. Él es el único que puede descansar en medio de una tormenta. La paz está ahí en medio de tu tormenta. Pero ¿en qué te estás enfocando? Pregúntale al que está a tu lado, ¿en qué te estás enfocando? ¿En la paz o en la tormenta? ¿En qué te estás enfocando? ¿En la paz o en la tormenta? Porque cuando tú estás en la voluntad de Dios, estás en el lugar más seguro. No importa la tormenta que estén viviendo, que estés pasando. No importa las circunstancias difíciles que estás pasando. No importa las incertidumbres que tengas, pero tú estás en el lugar más seguro porque tú estás en la voluntad de Dios. Porque Dios le dijo, vamos. Y Dios te dijo a ti, vamos al otro lado. El problema, imagínate, que nos pasa y por qué perdemos la seguridad, es porque se nos olvidan las promesas de Dios, las palabras de Dios. Verso 35 dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué le dijo? Pasemos al otro lado. ¿Qué le dijo? Pasemos al otro lado. Pero él sabía que había una tormenta. Él no le dijo, vamos a intentar de pasar. Él le dijo, pasemos al otro lado. Él no le dijo, vamos a ahogarnos en medio camino. Él le dijo, pasemos al otro lado. Y una de las cosas que sí te voy a decir, dice la palabra, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cuando Él dice algo, Él lo cumple, pase lo que pase, venga lo que venga. Tú tienes que confiar, descansar en Él. Y si Dios te dice, pasemos al otro lado, ¿qué significa? Que vas a pasar esa tormenta, que vas a pasar esa tempestad, que vas a pasar esa enfermedad, que vas a pasar esa situación. Lo que tú tienes que entender es que tú tienes que creer en la promesa de Dios. No te puedes olvidar de las promesas, no te puedes olvidar de las palabras que Dios te dijo. Cuando Él te dijo que te escogió, cuando Él te llamó, cuando Él te dio nombre, cuando Él te dio propósito, cuando Él te dio ministerio, cuando Él te dio, imagínate, y te plantó en este ministerio. No te puedes olvidar de eso, porque ahí es cuando no llegas al otro lado. No sé si me estás escuchando. Porque comienzas a dudar y comienzas a pensar, ¿qué va a pasar? Pero si Dios te prometió, ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a llegar? No sé si me estás escuchando. Dile al que está a tu lado, Dios te dice que pasemos al otro lado. Así que haz lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor tomó su almohadita para dormir. ¿Y cuál es la tempestad que estás viviendo, que estás pasando? Coge tu almohada y descansa en Él. Verso 40 dice, y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Cristo les dice que no tienen fe porque ellos se habían olvidado de las palabras de Él. El Señor Jesucristo le dice, no tienen fe porque están viendo el tamaño de la tormenta y no se están recordando de la palabrita que Dios le dijo. Porque, imagínate, ponte a pensar, pasemos al otro lado. 4 palabritas comparado a una tormenta. ¿En qué tú te vas a enfocar? ¿En la tormenta o en las 4 palabritas que Dios te dijo? Y ese es el problema, la fe disminuye porque miramos que la palabra que Dios nos da muchas veces no es suficiente comparado a la tormenta de nuestra vida que estamos viviendo. Muchas veces pensamos que las 4 palabritas que Dios me dijo, o cuando me dijo, o te escogió y te dijo, tú eres un hijo de Dios, pensamos que no es suficiente esa palabra o esa promesa. O pensamos cuando Dios te llama para un propósito, un ministerio, y te dice, yo te voy a usar en gran manera. Dudamos, ¿por qué? Porque miramos nuestra vida, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. ¿Cómo es posible que Dios me va a usar a mí? ¿Cómo es posible que Dios pueda hacer algo en mi vida? ¿Cómo es posible que Dios puede transformar lo que yo estoy pasando? Y miramos la tormenta que nos rodea más que la palabra que Dios nos dio. No mires el tamaño de COVID. No mires el tamaño de tu enfermedad. No mires el tamaño de tu problema en tu matrimonio. No mires el tamaño de los problemas que tú tienes con tus hijos. No mires el tamaño de tu economía. No mires el tamaño de la situación que estás viviendo. Mira el tamaño de Dios. Que Dios es omnipotente, omnipresente, omnipaciente. No hay nada imposible para Él.
En medio de la tormenta es el tiempo de poner tu verdadera fe en Dios. El Señor estaba mojado mientras dormía. El Señor todavía estaba en control de todo mientras descansaba. Porque Dios no se tiene que levantar para hacer un milagro o un prodigio. Dios se puede ir y te puede decir, vas a pasar al otro lado, y Él sabe que tú lo vas a pasar. Y lo único que tú tienes que hacer es descansar en su palabra. No siga descansando en tu problema, descansa en la palabra. Tenemos que poner nuestra mirada en Dios y no en la tormenta de la vida. Mira lo que dice el verso 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos tenían miedo de la tormenta, pero cuando se vieron y entendieron y comprendieron el poder de Dios, le tuvieron temor a Dios más que a una tormenta. Cuando tú tienes una relación personal con Dios y tú sabes quién es Dios, tú no le vas a tener miedo a la tormenta, sino que tú vas a temerle a Dios y vas a hacer lo que Dios te dice. ¿Por qué? Porque dice la palabra, caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, mas a ti no llegarán. Amén. Esa es promesa de Dios, esa es palabra de Dios. Amén. Y de esas palabras las que tú te tienes que agarrar. No puedes estar viendo más la tormenta. Tú tienes que entender que para Dios no hay nada imposible. Amén. No le tengas miedo a cruzar al otro lado, porque este año 2022 vas a cruzar, vas a llegar a otras metas, vas a llegar a otros niveles. Algunos van a llegar a otras dimensiones, pero no tengas temor de la tormenta que vas a atravesar. No tengas temor de las personas que te van a dejar. No tengas temor de las personas que te van a criticar, de las personas que te van a calumniar, de lo que diga la gente de ti. Lo más importante es que Dios te ha dicho, pasemos al otro lado. Póngase de pie en esta tarde. Dile al que está a tu lado, yo voy a cruzar con Cristo al otro lado. Te voy a pedir que cierre tus ojos y dile a esa tormenta que tú estás pasando en este momento, ten paz. Ten paz. Esa tormenta emocional, esa tormenta espiritual, esa tormenta física que estás pasando. Dice la palabra que él levantó su mano y dijo, enmudece, ten paz. Así que levanta tu mano y dile a esa tormenta, enmudece, ten paz en este momento. Yo no sé cuál es esa tormenta que estás viviendo, sea exterior, sea emocional o sea espiritual, pero hoy Dios te da la paz de Cristo. Porque Jesucristo dijo que Él nos da la paz. Y en todo lugar que entré, dice la palabra, decir paz a vosotros. Y si hay un hijo de paz, la paz reposará. Y si no hay un hijo de paz, la paz regresará a ti. Así que comienza a decirle a esa tormenta, ten paz. No es que la tormenta va a cesar, sino que vas a tener paz en medio de la tormenta. Vas a descansar como lo hizo el Señor. Vas a poder reposar en su presencia como lo estaba haciendo el Señor Jesucristo. Y en este momento dile a esa tormenta en el nombre de Jesús, ten paz. No le pidas nada más, pídele esa paz. Porque en este momento en el nombre de Jesús, Dios está dando paz en medio de las tormentas. Porque Dios te está llevando a otro lado, te está llevando a otra dimensión. Dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 29 verso 7. Y le voy a pedir a la pastora Zoraida que venga por acá. Venga por acá. Y al pastor que venga por acá. Porque Dios quiere llevarlos a ellos al otro lado, no a otro nivel, sino que a otra dimensión. Le hemos estado pidiendo a Dios y hemos estado orando y sabemos que Dios ha llamado a la pastora Zoraida como profeta.
Le voy a decir a mi esposa que se acerque por acá también. Ella es como profeta también de Dios. Y hemos pedido señales a Dios y hemos visto que da una palabra tan certera que eso no viene de parte de hombre, viene de parte de la revelación de Dios. Por eso que en esta mañana Dios los quiere llevar al otro lado. Dice el libro de Éxodo capítulo 29, verso 7. Luego tomaron el aceite de la unción y lo derramarán sobre su cabeza y la ungirán. Pero Dios le hace unas promesas a Jeremías y le dice algo muy importante a Jeremías cuando lo está preparando y ungiendo como profeta. Pastora Zoraida, dice la palabra del libro de Jeremías capítulo 1. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo: no digas que soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mando. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mi palabra en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Vamos a orar, vamos a ungirla con aceite. Amado Padre, Señor, venimos ante ti. Amado Señor, qué lindo es, Señor, saber de que tu ejército, Señor, se va, Señor, aumentando más y más. Y hoy, Señor Jesucristo, como profeta tuyo, Señor, para la honra y la gloria tuya, hoy venimos ungiendo a tu hija, Señor, Zoraida Roberts, Señor, como profeta también, Señor. Porque así, Señor, te ha placido. Tú la has llamado hija y le has dado, Señor, palabra, y le has dado, Señor Jesucristo, Señor, fuego en ella, fuego en tu corazón, fuego en ti. Aleluya. Pero también te he humillado y también te he puesto, aleluya, para que veas el corazón del hombre. Y te he puesto para que hables, aun cuando dicen que no soy yo el que habla atrás de ti. El que habla, aleluya, y le da palabra. Aquel que no dice, no escucha mi voz. Pero soy yo, aleluya, el que hablaré tras de ti como lo he hecho. Y siempre van a ver mi gloria, siempre van a verla a través de ti, a través de las palabras que yo he puesto en ti. Tómalas, tómalas. Te la puse en tus labios, la consumiste y ahora viven dentro. Santo, viven dentro de ti. Yo tuviera la santo riela ya saya. Oh, alienta tu alma al Señor, y dice: toma el tizón que puse en tus labios, y hablarás mi palabra siempre, y me honrarás siempre. Santo, porque estamos ligados el uno al otro, dice el Señor, porque tú estás en mí y yo en ti. Aleluya, Santo, y que la paz del Señor esté siempre en ti. Y cuando vengan las tormentas, tenés el poder para decir: cesar, tenés más, decir.
Porque como profeta mía tenés la armadura del Señor y tenés la palabra que es la llave que da acceso a donde el hombre dice no, pero yo digo sí. Santa María, confesad con la palabra mía, la palabra que te da el acceso. Oh, bendito, santo, santo, santo. Oh, bendito eres, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Te alabamos y te exaltamos, Padre amado, santo, Señor. Oh, y una corona de fuerza y una corona, Señor Jesucristo, de fuerzas sobre tu hija santa. Gracias, Padre amado, bendito eres, Señor. We praise you, Jesus. Aleluya. Bueno, les presentamos al pastor Chen y a la profeta Zoraida. Así que felicidades, mi profeta.